Saludos queridos patitos, estamos aquí con Mariano López de Miguel y con Gustavo Beitler para tratar, creo que la situación en Siria y que debido a que lo has propuesto tú, querido amigo Mariano, voy a simplemente decir, aquellos que quieren ver dos bandos, A y B, blanco y negro, buenos y malos, simplemente dos, en el caso de Siria, vayan tirando las notas por la borda. No hay dos bandos, hay muchos bandos y muy diferentes, e incluso entre aquellos que se llaman rebeldes, aquellos que se llaman yihadistas, hay como 20 bandos, siendo así generosos. Pero bueno, ciertamente, ¿qué te llevó a proponer este conversatorio? Pues la verdad, lo primero es mandar buenas tardes a los dos, a Juan Carlos, por la invitación, encantado de estar con Gustavo. Y fue una cosa curiosa, ¿no? Porque dije que habíamos mal olvidado el conflicto en Siria. Siria sigue una guerra civil abierta, ¿no? Desde el año 2011, va casi a partir de marzo del año que viene, si las cosas no cambian, por su 14º año. Algo que encima me ha pasado pues volando, ¿no? O sea, tengo el recuerdo de esa primera protesta civil que hubo en Deraa, para luego ser detenido de varios niños que habían hecho la pintada inocente, que decía doctor Betella, porque Assad, de actual presidente dictador, como para denominar lo que es, bueno, formación oftalmólogo, y fueron detenidos, torturados y uno de ellos devuelto literalmente despedazado. Es cuando empieza la fase todavía civil del alzamiento contra ese gobierno, ¿no? Que ya pues desde el año 71 por la ley de emergencia, luego la insurrección islamista que fue aplastada en el año 79-82 con el punto máximo en Hama. Y bueno, yo tengo el recuerdo de atentados en Siria, pero que eran muy focalizados. Era, por ejemplo, el atentado contra Imad Munir, el líder de Hezbollah, febrero de 2008. Y ese mismo año, también en septiembre, un atentado muy oscuro que me supo quién fue con coches de bomba. Pero hasta entonces nada. No voy a decir que fuese ni mucho menos un remanso de paz, pero esa dictadura en puño de hierro, sobre todo a partir de Morir Assad padre y pasar a Assad hijo, parece que como que fue afectada por Occidente, ¿no? Hasta que llegó la realidad de 2011, si no lo habíamos visto antes. Pues bueno, tenemos esa primera fase brutal de la guerra, luego la derivación al mal llamado Estado Islámico. Me niego a decir el Estado Islámico porque sería darle consideración de nación, ¿no? Y bueno, asimismo también, con todo ello, el factor de, vamos a hablar de qué ocurre a partir de 2017, ¿no? 18 y 19. Parece que la guerra se para, el COVID nos hace pensar solo que hay países A y B, por así decirlo, primero y segundo orden, y si se olvida, incluso con el escenario actual que tenemos en Irak, Palestina, Yemen, y de repente ocurre esto, ¿no? Que de un día para otro hay una ofensiva de los llamados rebeldes, ¿no? No estoy justificando ni mucho menos lo que es el gobierno de Bashar al-Assad, o bueno, su dictadura unipersonalista, dictadura hereditaria, ¿no? Esta República Árabe Hereditaria, pero sabemos que la oposición secular fue completamente expulsada del país o aniquilada. Fuese por Rusia, fuese por Estados Unidos en el sentido de que no había dinero. En el primer caso, el ruso fue bloqueada y machacada a partir de la liberación de dicho país desde el año 2015. Y me quedé pensando, pues sería buena idea comentarle a Juan Carlos, y ahora, afortunadamente, que vino Gustavo, ¿qué pasa ahora? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué habrá en el futuro? ¿Qué de aquí a 24 horas que las cosas pueden cambiar y girar 180 grados? ¿Cómo podemos plantearlo? Es complicado y yo creo que era un conversatorio quizá interesante. Es muy interesante porque puede llegar a pasar de todo y no cambiar nada. ¿A qué voy? Que dentro de los rebeldes tenemos un montón de grupos, incluido Al-Qaeda, pero además tenemos tropas rusas, una base norteamericana, tenemos la aviación turca que entra y sale cuando quiere, la aviación israelí que también entra y sale cuando quiere, y tenemos a un dictador que le pide ayuda a Irán. Le pidió solamente 150.000 soldados, ¿no? No sé si alguien puede hacerse la idea, pero es algo así como 2 estadios de fútbol llenos. Y 3 divisiones mecanizadas. Sí. Entonces, si cae Assad,
¿quién viene en su lugar? Va a venir otro dictador. O sea, acá no hay una revolución. Para empezar, nunca existió una revolución que derroca a un dictador para imponer una democracia. No existe en la historia de la humanidad. Siempre una revolución derroca a un dictador para imponer a otro. ¿Qué va a pasar en Siria? Bueno, o va a seguir el dictador actual o va a venir un dictador nuevo. Lo interesante es que en prácticamente todos los países árabes gobiernan minorías. Tenemos a los chiitas por un lado, a los sunitas por otro lado, y después tenemos un montón de ramas más, en las cuales me pierdo, honestamente. Me pierdo. En una de esas ramas está Assad, pero que simpatiza más que nada con los chiitas, por eso su buena relación con Irán, y creo que cerca del 80% de la población en Siria responde a los sunitas y no a los chiitas, que son quienes tendrían el poder. Y bueno, ¿qué va a pasar? La verdad, voy a decir algo que no es muy catedrático, pero no me importa. Porque pase lo que pase, va a venir un dictador islamita que lo primero que va a hacer es decir, hay que destruir Israel. Eso es lo único que está claro, y no sé si tengo algo más para aportarlo, si interrumpo. No, de hecho, si me permitís decirlo, le hablaba con un compañero hoy y decía, fíjate si es el mal menor Assad que lo prefiere Israel. Porque claro, la alternativa que es un grupo islamista como es Hayat al-Assam, o este gobierno transitorio de Siria, que ya no lleva la bandera de, digamos, los años democráticos, que era verde, blanca, con 2 o 3 estrellas, no recuerdo bien, pero eran 3, y negra. La gente se iba a caer, no, señor, no. Era la única etapa en la que Siria tuvo un estado plenamente democrático, 5 años escasamente. Ahora no, esas 3 estrellas se sustituyen con la Sahara, con la profesión de fe islámica, ¿no? Hay un cambio. Y mucha gente que pertenece al territorio de Siria, como el coronel Riyad al-Assad, nada que ver con Assad, el actual dictador, ya ha dicho que bueno, que si hay que imponer la Sharia ley islámica, pues se tiene que imponer. Unido a todo ello, ve a Israel como un enemigo, y no solo eso, también dice que no va a haber federalización del país, ni respeto por los kurdos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de que esa revolución, que yo al principio creí en ella, yo fui de los que trabajó malamente, al igual que en Libia desde un principio dice que al día siguiente que faltase Gaddafi, ¿qué hacer? Y creo que no me equivoqué. En Siria dije, bueno, el peor de los casos, si es una transición, digamos, completa, como se planteó en un principio, que Assad se fuese a Irán, a Bielorrusia, a Rusia, que se llegó a plantear en el momento. Pues bueno, puede haber un aparato de pseudo-parlamento, etcétera, pero claro, hay una cosa que viendo que es, como dije anteriormente, de la federalización del país. Porque la federalización del país puede llevar a lo que es, para muchos, la pseudo-independencia. Los kurdos quieren su autonomía, la minoría alawita quiere mantener su posición, obviamente son el 10%, efectivamente, Gustavo, y encima es una rama que bueno, ellos me lo dicen, que están por Irán porque son una desviación mismo del chiismo, y ven a Irán como una especie de paraguas protector, no por otra cosa. Los cristianos no les gusta Assad, pero temen que tenga una masacre por parte de los sunitas más radicales, y otras minorías pues dicen, tenemos que esperar y ver qué hay, y si no, irnos del país. Entonces, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, el mal ya está hecho y el mal está presente. Sí, los cristianos, perdóname con Carlos, los cristianos son la minoría más perseguida en todo Medio Oriente. Sí, ya lo he oído, sí. Y el Papa Francisco se preocupa porque Israel puede estar practicando un genocidio en Gaza. Sí, cuando Francisco tendría que preocuparse por los católicos y por los cristianos en general. Pero parece que no le importa nada. Y eso es para preocuparse, ciertamente. Lo mismo que hay un topónimo que se llama Yarmuk. Aquellos que tienen obsesión por ver qué hace Israel en todos lados y mirando a ver si Israel está detrás de este recrudecimiento de la guerra civil, si ha apoyado a este o al otro. Yarmuk fue un lugar donde masacraron a palestinos, a los llamados palestinos. Pero como no news, da igual de delante, de detrás, de delante, como aquello lo hizo el régimen de Assad, está chachipiruli y se mete debajo de la alfombra porque está muy bien. Yo he dicho alguna vez, vale, llegan a 2020, pandemia y todo esto, la guerra se estanca, pero es una situación de impotencia.
¿Alguien se imagina que alguien, incluso en una situación conflictiva, diga, bueno, yo ya tengo la Siria productiva, que es el 66%, el resto me importa un pepino? A ver, las fronteras internacionales están para garantizar un Estado que esté en el 100% del territorio. Tú no puedes despreciar a una parte simplemente por el hecho de que no la controlas. Pues esto pasó. Y cuando estaba por un lado los turcos, por otro lado los kurdos, incluso el ser kurdo no es una religión. Hay una minoría de kurdos que son judíos. Sí, que estuvieron en Israel, sí. Estaban los kurdos, estaba un grupo heterogéneo de partes del conflicto. Y ahí es cuando, en una situación normal, se habría llegado a una negociación, debido a que no se podía avanzar, haber hecho una nueva constitución, o haber establecido unas nuevas reglas, y haber dado un cierre ordenado a la guerra civil. Pero en vez de hacer eso, se estancó. Y por tanto, cualquier persona que viera algo del conflicto y el estancamiento podría haber avisado. Si lo hice yo, cualquiera podía haber dicho, en algún momento puede reactivarse esta guerra civil, pueden ver una debilidad, pueden ver un momento, un lugar de debilidad y entrar por ahí. Y así es como han entrado en Alepo. Y no solo eso, para mí el factor clave sigue siendo que durante la fase civil, como dije antes, no había, entre comillas, problemas. Había masacres por parte de bárbaros, como era el hermano menor de Bashar al-Assad, Maher, con su división acorazada, División Golán, por cierto, ¿no? Y nunca estuvo presente de los ejércitos de Golán para combatir Israel, por lo cual es un cobarde, porque mata a su propia población, no combate a su enemigo, ¿no? Pues la división Golán entró en Deraa, entró en Homs, entró en Hama y los masacró a todos. Y es ahí cuando ya empezó a tener conatos de sectarismo. Decían incluso que había cadáveres de alawitas que traían grabados pues lo que era sunna, ¿no? Por los suníes. Y eso ya fue un bando cultivo tremendo. Los cristianos, ante el miedo y ante lo que habéis comentado anteriormente, la posibilidad de ser masacrados, huyen en masa. Pero huyen en masa, luego de Yarmouk. No hemos de olvidar que el destacamento de la Mujabarat, la más importante de Siria, que es la rama del ejército aéreo, no porque dependan de la fuerza aérea, sino porque fue donde se nutrió el jefe del Assad, el padre, para hacer su servicio de seguridad, pues torturó a cientos de miles de palestinos desde el año 79. Eso no podemos dejar aparte. Hay errores también. Yo hay una foto que supongo que acompañará a Bibi Netanyahu toda la vida, que es en los altos de Golán, un hospital de campaña que está dando la mano a un miliciano herido, que es, o resultó ser, un guerrillero de Al-Qaeda, de aquella FT-Nusra. Y tuvo que salir un historiador de origen holandés, pero israelí, como es Martin Van Kevel, diciendo, si es que Israel ahora mismo lo que le conviene es mantener a Assad, porque si no, las fronteras porosas, lo que decíais, Estado Islámico no admite Sykes-Picot, ni tampoco lo admiten estos que están ahora mismo, porque Tahrir al-Sham quiere un Estado Islámico en Siria, desde luego, pero luego quiere saltar a la parte nacionalista y quizá pues coger el toro del islamismo y hacer el efecto de la sobre Irak o sobre Líbano. Estoy seguro que sí. Máxime utilizando la quinta columna de muchos sirios huidos o refugiados de estos países que he citado, ni a expresarlo al cerebro. Eso no vamos a negarlo ni obviar lo evidente. Claro, lo que también decía Juan Carlos, a partir del año 2019 toda la gente se olvida con el tema del COVID, pero también el COVID ha afectado a Afganistán. Ya habían olvidado Afganistán, incluida la caída de Kabul mediante a raíz del COVID. Yo creo que no. Que aquí directamente pues se puso una especie de tupido velo encima de Siria y dijeron, bueno, se van a seguir matando por los siglos de los siglos, o se han quedado estancados y ni uno avanza ni otro. El núcleo del experimento yihadista se ha quedado en Idlib, que se queden en Idlib, que no salgan, pues de Idlib es donde fue la ofensiva, pero también del norte, donde estaban vigilados por los kurdos, con los cuales los kurdos que dijeron ya en el 2019, cuando se retiran las tropas estadounidenses, necesitamos armas para liquidar a esta gente, una vez más, tenían razón. Los kurdos, que debe ser el pueblo más traicionado del Medio Oriente, no sé desde qué época la fecha, pero los kurdos, todo el mundo les ha dado, desde Saddam Hussein, que sí tenía armas químicas, y que las probó justamente en el norte de Irak con los kurdos, y después vino toda aquella invasión de Estados Unidos en la cual no pudieron encontrar las armas químicas.
lo que no quiere decir que no existieran, el hecho de que no las encontraran, ¿no? Es algo que siempre me causó mucha gracia. Como no las encontraron, no existen. No las encontraron. Pero hay pruebas más que sobradas y los kurdos pueden dar el testimonio que lo pasaron a Siria. Y claro, es que claro que existieron. ¿Sabes cómo Wolfowitz y Rumsfeld sabían que existían esas armas en el caso de Irak? Porque tenían registrados los albaranes. Otra cosa es que, bueno, al final estuvo, cuando hay un ataque con armas químicas, no en el 17-18, el más letal que hubo en Siria por parte de Bashar al-Assad para mantenerse de poder, pues masacra, creo que son 5.000 personas en Guta, el distrito de Guta, en la campiña de Damasco, y ahí hay un correcto de que por poco el propio Obama invade Siria, faltó poquísimo. Está a punto de bombardear Damasco, pero llegó John Kerry y no me venga que tenía razón, dijo, meternos en la guerra en Oriente Medio sería un problema. Aunque ahora sí tuvieron que meterse de todas formas por la ofensiva del mal llamado Estado Islámico, como he dicho con anterioridad, pero dijo, no podemos meternos en la guerra, y fue cuando se hizo esa especie de parcheado que, si no me equivoco, entregó todas las armas químicas y fueron destruidas en Albania, si no me equivoco, ¿no? Fueron en un carrero a Albania y fueron destruidas. Yo creo que mucho de ese estocaje que tenía de armas químicas podía proceder perfectamente de los hombres de Saddam Hussein, que la mitad de ellos huyeron a Siria cuando la caída del régimen del Bashar en Irak, pero la invasión norteamericana. No estoy justificando la invasión norteamericana ni mucho menos, fue un error total, pero en este caso había, sí, pruebas de que, y por lo menos tenía que quedado mucho más tiempo por los inspectores de armas biológicas, químicas y nucleares. Es una opinión personal, claro está. Sí. Yo comparto esa opinión con respecto a las invasiones de Estados Unidos. El problema que yo veo es, más allá de la invasión, que uno puede estar de acuerdo o no, si se justifica o si no se justifica, es que Estados Unidos parece que nunca tiene un plan B. O sea, entramos, destruimos y ¿qué hacemos? Vemos. Sí. ¿No? Ese es el gran problema de Estados Unidos. Porque si vos me dijeras, vamos a entrar buscando que después de nuestra invasión pase tal cosa, pero a mí, por ejemplo, me voy a ir un poco por las ramas, pero a ver si me siguen. A mí, por ejemplo, me encanta Star Trek, ¿sí? Viaje a las estrellas. Yo siempre lo comparo con la Tierra. Porque acá hay que viajar, en Star Trek viajan cientos de años luz o decenas de años luz para encontrarse con los Klingon, para encontrarse con los Romulanos, para encontrarse con un montón de civilizaciones que uno perfectamente las puede poner en el planeta Tierra e identificarlas con diferentes civilizaciones. Por ejemplo, los Romulanos podrían ser los rusos. Los Klingon podrían ser, estoy diciéndolo al azar, ¿no? No, pero eso, sí. Y la Tierra no puede ir a Romulus, que es el planeta de los Romulanos, y decir, bueno, a partir de hoy, la forma de gobierno que va a haber acá va a ser una democracia con elecciones cada 4 años. Lo mismo pasa en la Tierra. Vos no podés invadir Irak y decirles, a partir de ahora va a haber una democracia y va a haber elecciones cada 4 años. No, porque desconoce. Te van a mirar y te van a decir, ¿de qué estás hablando? Claro, ¿qué es la democracia? Desconoce la término de democracia. Claro. Están acostumbrados a sus dictaduras y en este caso tenemos que entender como occidentales que hay dictaduras que pueden ser positivas, que hay dictaduras que pueden ser negativas, que hay dictaduras que han respetado a la oposición, pero ellos están acostumbrados a un hombre fuerte. Y punto. No entienden lo que es la democracia. Y no es que no la entiendan porque son tontos, es porque tienen una civilización que ha evolucionado en forma diferente a como hemos evolucionado nosotros. Ni para bien ni para mal, han evolucionado en ese sentido y hay que respetar esa evolución dentro de determinados límites. Como recuerdo, quizá Gustavo era de un país, digamos, relativamente vecino, como es Panamá, pues cuando estuvo tantos años Torrijos hasta que muere,
y intentó, bueno, pues liberar rehenes norteamericanos que estaban en manos de Pinochet. Y tuvo una frase que fue algo así como: mi general, de dictador a dictador, ¿qué podemos hacer? Pues aquí igual, lo que pasa es que había un choque de egos, sobre todo en el desarrollo del BAS, que era pues que en los dos países más importantes de la zona de Levante, como eran Siria e Irak, pues había dos dictadores personalistas donde el aparato del partido pasaba a ser apéndices suyos. Por una parte tenemos a Saddam Hussein y por otra parte teníamos, ahora ya está el hijo, pues tenemos a Hafez al-Assad. Y me decía mucha gente con respecto a Assad que no, realmente no es un estado terrorista, es un estado policial. Y yo no. Es un estado igual de terrorista que lo que fue el de Irak haciendo operaciones de ultramar, etc. O sea que utilizan distintos medios. Es verdad que no había un conato de apertura como en otros países, pero la dictadura de Hafez al-Assad, comparado con lo que era la de Saddam Hussein, en algunos momentos parecía hasta liberal. Sabemos lo que era Saddam Hussein, se había demorado la desaparición. Con Assad sí, podías acabar destruido, pero había mucho más, como diría yo, y más con Bashar, con el hijo. Pero había mucho más peligrosidad en el Irak de Saddam Hussein que en la Siria de Hafez al-Assad. Porque también hay una cosa cierta: mientras que Saddam tenía que estar cada rato, desde la masacre de Dujail en el año 82 o desde un intento de atentado contra el año 88, también intentando golpes palaciegos, pues poniendo ojos, oídos en todos lados, Hafez al-Assad, desde lo que fue la masacre de Hama, la gente le detenía. Es que fueron aproximadamente 25.000 muertos o asesinados. Ante ello el miedo funciona, desgraciadamente. Y ya leemos el asesinato de un presidente de un país vecino. Exactamente, el de Saddam, claro. Sí. Eso es. El miedo asomó por todos lados. Me refiero al Líbano, el presidente del Líbano. Perdón, pensé que decías en Egipto, sí, de Hariri en 2005. No, y también Rafik Hariri, claro, sí, exactamente, sí. Pero antes también, yo no sé hasta qué punto dicen que fueron allí palestinos, pero yo creo que la larga mano de Assad padre bien pudo acabar con Basir Gemayel, el presidente del Líbano electo. En el 82, que para luego que pasase lo de Sabra y Chatila y que se demonizase Israel, etc. Entonces, esta especie de contubernio que hubo de distintas milicias y demás, porque es curioso, yo siempre decía a alumnos míos: no hay que entienda desde el punto de vista, justamente como me dijiste, Gustavo, occidental ni a Siria ni a los países de alrededor. Siria se dedicaba a atacar a los hermanos musulmanes, pero en cambio a una facción islamista como eran los chiitas de Nuri al-Malik y al-Dawa los apoyaba en Irak contra Saddam. Y Saddam odiaba también a los islamistas, pero apoyaba a los hermanos musulmanes en Siria. Pero bueno, al final acaba siendo lo que decís: hombres fuertes que buscan establecer su dictadura personalista, obviamente en su país, pero también tener países alrededor, pues conniventes, por así decirlo. Con lo de Sabra y Chatila, por meterse en un charco, y lo voy a hacer, la culpa se le suele echar directamente a Israel, a Ariel Sharon, como si hubiera entrado él personalmente, como se solía decir respecto a Alfredo Pérez Rubalcaba, que supuestamente, según la mente calenturienta de algunos, fue plantando las bombas en los trenes de Atocha el día 11M. La responsabilidad de Israel sería más o menos la de los cascos azules neerlandeses en la matanza de Srebrenica, por inacción tal vez, o por el dejar hacer, pero Israel no hizo nada en el sentido positivo, pero también en el negativo, respecto del asunto de Sabra y Chatila, con lo cual es harto disgustante el que la gente, por ese antisemitismo que no se reconoce como tal, entre a decir cualquier cosa con la presunción de que va a ser aceptada. Sabra y Chatila realmente fue una operación táctica de El Hijo Beika y el líder de las franjas libanesas. Otra cosa lo que dices es que los israelíes desgraciadamente venían a otro lado, y hubo una depuración luego, al menos. Es lo que pasa con las democracias. Lo que hay que aclarar acá es que había campos de refugiados palestinos dentro del Líbano que estaban bajo el cuidado del ejército de Israel. Vino el ejército del Líbano y en aquel momento Ariel Sharon, que era quien estaba a cargo de las tropas israelíes, permitió que el ejército del Líbano entrara a estos campos de refugiados, y el ejército del Líbano cometió
bueno, una barbarie. Actos de terrorismo de Estado, sí. Actos, sí, de terrorismo de Estado, pero dentro de su propio territorio. Sí. Yo no estoy justificando a Sharon, creo que Sharon debió decir, no, acá ustedes no pueden entrar, más allá de que estaba en territorio Líbano y era el ejército del Líbano. Ahora, si Sharon hubiera dicho, ustedes acá no pueden entrar, y el ejército israelí se hubiera enfrentado al ejército del Líbano, estaríamos culpando a Sharon por enfrentarse al ejército del Líbano, dentro del Líbano. Entonces, no importa lo que sucedió, el culpable hubiera sido de una forma u de otra, hubiera sido Sharon. Precisamente, por ejemplo, en Kosovo, en el stand-off que hubo entre tropas británicas y tropas estadounidenses frente a las rusas por el aeropuerto de Pristina. sí. Que por cierto, hace un par de semanas creo que ha muerto Mike Jackson, el jefe del destacamento británico, que se negó a entrar ahí a sangre y fuego. Pues aquí puede pasar igual. Lo que pasa es que hay que ponderar la inacción y a dónde nos puede llevar. Vuelvo a repetir, en el caso de Siria. Hubiese sido bueno que en el instante que hubo ataques con armas químicas se hubiese bombardeado parte de la zona de Damasco, con la zona industrial, donde probablemente estaban las armas químicas. Quizás sí, pero ¿cuánta gente ha hecho la regreso de Siria? Nadie lo sabe. Voy a poner el mapa. Muchísimo. Voy a poner el mapa porque así podremos ver un poquito lo que está sucediendo y decir, evidentemente, un asunto que creo que es interesante respecto de aquellos que dicen, ahí se ve un poquito el mapa general, luego podremos ir descendiendo a los lugares, en la zona de Hama, hacia el norte, Cantón de Afrin, pero hacia abajo, en esa zona lila, que son los Altos de Golán, dicen, qué casualidad, que cuando se ha firmado ese acuerdo de alto el fuego en Líbano con Hezbollah, Líbano, Israel, qué casualidad que esa misma noche salen desde Idlib a conquistar Alepo. Qué casualidad, mirando la idea de es que Israel bombardeó determinados lugares el día 27 de noviembre. Simplemente tienen que mirar una cosa. Desde el Golán tenían a tiro Damasco, y Damasco estaba más o menos protegida de una posible intervención de Israel, que los sirios la ven mucho más posible de lo que Israel está dispuesta a intervenir, cosa que evidentemente es una percepción un poquito disociada. Pero es que en el caso de que Israel quisiera entrar en la zona de Tiro, Sidón, podría hacerlo perfectamente desde el Golán y luego girar en dirección hacia el mar, con lo cual allí estaba buena parte del grueso de las tropas de Al-Assad, pero no porque hubiera bombardeado Israel, sino por esa percepción un tanto errónea y antisemita y antisionista respecto del hecho de prefigurarse cosas que existieron y cosas que nunca existieron en la mentalidad del gabinete de guerra y del primer ministro de Israel. Sí, la verdad que también tenemos que añadir todo lo relativo a que el asalto de Golán, hasta qué punto ya se han sido, se aceptó la anexión por parte de solo de Estados Unidos, creo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, creo que solamente Estados Unidos lo reconoce. Es una zona de choque, esta ciudad destruida, como se llama, Quneitra. Bueno, pues todo lo que podría pasar ahí es que haya una especie de doble límite en el cual están las tropas, vamos a decirlo, milicias yihadistas y una zona buffer por parte de Israel. Luego lo que tengo que ir mucho es que dicen que Israel está armando a lo que es los yihadistas que han atacado a Alepo, etcétera, Homs. Yo creo que eso está planificado hace tiempo. No niego que Israel puede estar metido. Lo que me parece muy extraño es que todavía no hayamos tenido noticias del vecino al norte, y creo que sabemos a qué nos referimos, a Turquía. Turquía lo que quiere venir por asomo del cantón de Afrin. Y Alepo es una ciudad con gran población turcomana. Entonces, en ese sentido, ¿qué opinas? Turquía se ha dedicado a bombardear zonas de kurdos. Y con respecto al Golán, para Israel, el Golán es una tierra que no está en discusión.
en ninguna negociación. O sea, el Golán es tierra conquistada por Israel, es parte de Israel, no se negocia. Exactamente, ya desde el año 83 estaba en esa situación como no de ocupación, sino de administración civil, por lo cual eso dice algo, ¿no? Sí, en la zona de Afrin, que es en la parte de arriba, tenemos una situación que ha evolucionado, ha sido bastante líquida, porque ahí tenemos el distrito de Alepo, que está en manos de los kurdos. Aquí la parte de Afrin, que ya estaba dominada por los turcos, y la zona libre, que estaba controlada por los kurdos, que ahora está ocupada, y ahí están todas esas banderitas verdes. Y en este lado, cerca de Maskana, ha sido ocupado por la coalición de los kurdos, y que no ha podido entrar en la zona de Al-Qafsa y hacer vinculación en ese lado. Pero se han hecho con varias bases aéreas, si no me equivoco, ¿no? Cerca de... o terrestres, cerca de Alepo, ¿no? Si no me equivoco. Hubo un momento en el que hubo un corredor respecto de esta zona cercana al Qafsa, pero al final ha colapsado y ha sido dominado. Hay todavía negociaciones para que esa gente que todavía está por ahí, kurdos, pudieran llegar a la zona de Mahdi, a esta zona de aquí, de Bakbi. Lo que pasa es que en este distrito, sobre todo, lo que se teme es una contraofensiva rusa y que vuelva a ocurrir como en 2016, cuando el último hospital de la ciudad fue bombardeado a sangre y fuego por la aviación rusa. Entonces hay miedo. La ciudad la limpiaron, de hecho, nuestro amigo Kadyrov se hizo una foto junto con Adam Benjanov en el Alepo liberado en el 2017, pero ahora mismo no es la situación de Alepo. De hecho, era la primera ciudad de Siria con 2 millones de habitantes en cuanto a población. Ahora debe ser, obviamente, Damasco y la población de Alepo descendiendo, supongo que para la gran mayoría, si pudieron. Lo que parece es que la ciudad está tomada prácticamente en su totalidad. Sí, y como recuperar una ciudad que tendrá que ser de corredor urbana y puerta abierta. O eso, o volver a hacer la barbaridad por parte de la aviación rusa y Siria de lanzar sobre todo los barriles bomba, ¿no? Los barriles bomba. Que es lo que es alucinante. Es alucinante porque en menos de 3 días ha sido ocupada cuando a Al-Assad le costó 4 años. Sí. Esto tiene que haber algún momento en el que saldrá dosieres, cables de la inteligencia, bien sea occidental, bien sea de países árabes, enemigos de Assad, como son Emiratos Árabes Unidos, etcétera. Y por último, pues no sé si también tendríamos que meter a Israel. Yo diría que alguien le pasó información, y hay gente que puede estar pensando, ese del que usted me habla está un poco hacia el sur. No, hacia el norte. Justamente Erdogan, probablemente con sus medios técnicos, tampoco son Estados Unidos, pero tienen alguno. Recordemos que a Raisi, Irán fue incapaz de encontrarle. Tuvo que pedirle ayuda a Turquía para que le enviara algún dron por ahí, y al final le acabaron de encontrarle los turcos. Con lo cual, igual los turcos encontraron alguna beta y le pasaron la información a alguien, y bueno, como prueba, échale un poco a ver si le puedes dar un poquito ahí al Assad para que se quede un poquito así tocadito. Lo que pasa es que en este caso pegaron la puerta y la puerta se cayó y parte del edificio ha caído entero. Y se metió la horda de Gengis Khan, ¿no? Solo quería añadir, para no estar quitando poco tiempo a Gustavo, que hay un factor clave, que es todo lo relativo al rearme durante el COVID que tuvo que haber de estos grupos. Y se advirtió por la inteligencia occidental, se advirtió por muchísimos. Y debe ser el peor pozo de yihadistas que hay no solo ya en Siria, sino en todo el intermedio. Y unido a ellos, su líder, Al-Yulani, Mohamed Al-Yulani, pues sigue estando vivo y coleando. Ayer pues le mandé un mensaje a Miguel Gutiérrez de Garitano diciendo, no está por confirmar, pero parece que en un bombardeo ruso ha muerto Yulani, pero tantas veces lo ha matado que cualquiera se hacía ahora.
Puede haber muerto, perfectamente. Pero es que después de ese MIR vendrá otro y otro y otro, porque esta gente no va a parar hasta que tome no solo Alepo, sino Damasco. Y quizá también quiera tomar Bagdad. Sí, no, yo lo que quería decir con respecto a esto es que Israel es responsable del debilitamiento de Hezbollah. El debilitamiento de Hezbollah es directamente el debilitamiento de Irán. Entonces, la balanza de fuerzas dentro de Siria automáticamente empezó a tambalear de un lado para el otro. Rusia, que continúa en su misión especial de 3 días en Ucrania, no ha podido en los últimos 3 años reforzar sus tropas dentro de Siria. Sabemos que la fuerza aérea que está dentro de la fuerza aérea rusa que está dentro de Siria está extremadamente limitada a una franja dentro de Siria, porque hay un acuerdo no firmado entre Netanyahu y Putin de que los aviones de combate rusos no van a cruzar de determinada línea, ¿sí? Porque a pesar de que sea dentro de Siria, Israel ya lo tomaría como una agresión. Sabemos que la Fuerza Aérea y la Fuerza Aérea de Israel tiene supremacía en toda esta zona. Yo lo que veo es un fortalecimiento de Turquía militarmente, porque los demás se han debilitado, principalmente por las acciones de Israel dentro de los bombardeos dentro de Damasco, que han impedido que lleguen armas desde Irán. El objetivo de Israel era que esas armas no llegaran a Hezbollah, pero también ha afectado directamente al régimen sirio. Insisto, ojo con Turquía, porque el ejército de Turquía, si lo comparamos con Irán, es un ejército muy poderoso, inclusive es mucho más poderoso que el ejército de Israel, porque es muy numeroso. Y bueno, Israel, la ventaja que tiene ahí es que la OTAN necesita tener a Turquía adentro. ¿Por qué? Porque tenerlo afuera sería un enemigo sumamente peligroso. Entonces, y muy poderoso. Estamos hablando de que el ejército de Turquía está al nivel prácticamente del ejército francés y 1 centímetro por detrás del ejército inglés. Después es más poderoso que cualquier otro ejército de Europa. Entonces, Turquía es un peligro para todo el mundo. Para todo el mundo, porque nunca sabemos para qué lado va a arrancar Turquía. Hoy puede ser amigo de Rusia, mañana puede ser su peor enemigo. Creo que el peor enemigo... Si navegan entre 3 aguas, no 2, 3. Muy, muy cierto. Y no solo eso, lo que decía Gustavo de Hezbollah quedó debilitado. Entonces, era lo que yo decía siempre. Me decían compañeros, claro, es que está en Siria el ejército iraní. Dije, cuidado. Pensad en lo que puede pasar si que cayeron, pero eran asesores. Pero que caiga un muerto o que saquen las cámaras, aunque se veía perfectamente por allí, soldados del ejército iraní, del Al-Assad, que haya también muertos de la IRGC, vale, si se dice puede haber un problema. Pero que es más fácil mandar a su equipo proxy que es Hezbollah. Si hay milicias, los milicianos no estaban por aquí, o van de asesores, etcétera. Pero claro, tras lo que ha pasado con Hezbollah, también otra operación, creo que en estos días, de walkie-talkies explosivos, lo cual demuestra la infiltración ya no solo en Líbano, sino en Siria, de Israel. Algo muy importante. Pues está debilitado la IRGC, que tiene problemas internos por los diversos conatos de rebelión que hay en el país persa, también por operaciones exteriores, porque sigue teniendo una presencia de la IRGC muy grande en la franja de Gaza. Del mismo modo también tenemos a la IRGC asesorando al propio Hezbollah y con presencia desde Pakistán hasta otros países de Asia Central, pues no se puede permitir perder más mandos. Si hubiese muerto, y este es la fuerza Quds, Ghani en el bombardeo que mató a Emad Safieddin, el segundo del nuevo líder de Hezbollah, pro tempore, que fue eliminado rápidamente, ¿qué hubiese pasado? La fuerza Quds descabezada podrían tener ese nivel de intercambio de inteligencia con los agentes de Assad. Yo creo que no.
me dirá la gente que nos pueda ver, ya, pero eso es un hombre, dice, ya, pero es que un hombre, como bien dijiste antes, Gustavo, marca el camino en Oriente Medio y el tipo de decisiones a hacer. Aunque sea alguien ligado a una organización militar, ya hemos visto cómo está descabezado Hezbollah de gente que ha perdido a Nasrallah. No quiere decir eso que haya perdido su poderío militar. Pero ¿quién está actuando Hezbollah ahora mismo para intentar retomar Alepo? Nadie, pienso, ¿no? Es que es como. Yo me imagino que Hezbollah como una película de esas de humor en la cual están todos los soldados en una fila, en una línea, y el general dice que dé un paso al frente el que quiera ser jefe de Hezbollah, y todos dando un paso atrás y queda uno ahí adelante. Me imagino que hoy en día nadie quiere ser jefe de Hezbollah, ¿no? Ahora los grandes altos cargos de Hezbollah me temo que serán cargos medios militares, ni más ni menos. Claro, no va a haber un cargo, va a haber una cara visible que no va a ser quien tenga el poder. El verdadero poder lo van a intentar ocultar, porque se sabe que quien esté al frente de Hezbollah tiene un blanco en la frente, un punto rojo en la frente. Un punto de mira, sí, tiene toda la pinta. Y claro, ¿quién será ya no el sustituto sino el sustituto del sustituto? Pues a saber. Sí, van a tener que ir eligiendo a tres. Y bueno, esto influye directamente en lo que es la guerra civil de Siria, porque Irán ha perdido mucha fuerza ahí adentro, Rusia está muy limitado, y Turquía es el que yo veo con más fuerza para poder influir en la región, ¿no? Desde luego. Y no solo eso, también hemos de pensar que ahora la administración entrante, esto saliente de Estados Unidos, quiero decir, se retira un poco por el rabo de las piernas, porque tampoco ha dejado mucha preponderancia del poderío estadounidense en la zona, ¿no? Es verdad que no se rehizo, no se reformó de nuevo o hizo resurgirse la operación Time Down que eliminó Trump a partir del año 2019, poco antes del COVID, pero había bases en Siria, la Siria que está controlada por los kurdos, que no ocupada. Sí, la hay, y hay bases norteamericanas. ¿Para qué sirve? Para evitar que lancen misiles de largo alcance sobre Irak y sobre todo sobre Israel o Jordania. Aquel interés de Estados Unidos es plenamente defensivo, que lo puedo entender, pero una vez se vaya Biden, alguien no espera menos que retire todas las tropas Trump para hacer un nuevo aislacionismo y que diga a los turcos que tienen carta blanca para masacrar de nuevo a los kurdos, como bien dijiste antes, Gustavo, que se pueblo más tradicional de los últimos 90 años. Yo creo que sí. Espero confundirme, pero yo veo muy claro que una vez más los kurdos van a ser traicionados y ahora tienen que repeler a islamistas en Alepo y también tendrán que reprimir pues al turco en la zona ya pegada a la Turquía, por la redundancia. Sí, para mí sería un error estratégico espantoso volver a traicionar a los kurdos cuando son los más confiables de toda la región. Y los mejores combatientes quizá por parte de Occidente. Ellos han dicho siempre que no les importa si está Trump, Biden y demás, porque siempre les han dado bofetadas, pero que si necesitan aliados y se comprometen esos aliados a combatir contra Estado Islámico, las amenazas que puede tener el pueblo kurdo, incluido Turquía, ellos encantados darán hasta la última gota de sangre. Y lo hacen, y lo cumplen. Ha sido la punta de lanza en Siria, Irak y parte de Kurdistán, donde el tráfico de armas era muy poderoso. Y no hay que olvidar lo que pasó en Israel, de que un misil de Hezbollah mató a 12 niños kurdos que estaban en una plaza de juegos. Drusos. En su mayoría estaban jugando al fútbol. Drusos. Esto no se pero bueno, también sacrificable para los estándares occidentales. Exacto, pero en este caso Israel se comprometió a defenderlos. Los drusos forman parte del ejército de Israel y lo que pasó inmediatamente después de eso, inmediatamente estoy hablando de, creo que fueron 2 semanas, fue la muerte de Nasrallah, que los drusos lo tomaron como una venganza por la vendetta, sí. Entonces hay que ver también los drusos qué papel juegan en todo esto, porque hay la gran comunidad drusa que está en el norte de Israel vino de Siria, escapada de esta guerra civil,
y en Israel encontraron un refugio donde fueron respetados. Entonces, y no solo también eso. Sí, y tiene mucha razón, pero al hilo de lo de que parece que drusos sí, pero que no murieron kurdos, no ya kurdos en Israel, pero en el norte de Irak había lo que era la región autónoma kurda, con sus más y sus menos, pero el gobierno de Bagdad, tiene un autogobierno, tienen unas empresas crecientes, quitando también la corrupción de por medio, y un empresario que tenía muchos vínculos con Israel, sobre todo para las joint ventures de empresas tecnológicas. Hezbollah o los judíos lo mataron con un misil a él y su familia. Misil tierra-aire, me refiero, o sea, una barbaridad. Un empresario que estaba estableciendo, no recuerdo su nombre, disculpad, una cadena de televisión para todo el norte de Irak que estaría radiada en kurdo, las dos vertientes, kurmaji y siyali, luego también, obviamente en árabe, en turco y en hebreo. Es decir, era una especie de multilingüismo que intentaba cerrar ciertas salidas, que era complicado, pero era un paso adelante. Pues este hombre fue literalmente incinerado con su familia en un ataque por misiles, o bien de la IRGC, o de los houthis, o a la vez, de ambos, vamos. En lo que vemos aquí es la parte hacia Hama. Algunos flipados decían que iban a tomar Homs, que está ahí abajo en los circulitos rojos. Evidentemente el mayor riesgo era para no solamente la propia Siria, sino también para Rusia, que tiene ahí Tartus, y está un poquito ahí en la horizontal respecto de esa lengua verde, está Latakia, que es una ciudad también importante, costera. Bajaron no recuerdo el nombre, el Sara, ¿cómo era? Sí, Sarakib, que está ahí. Y se han subido un poco porque han sido rechazados en Hama, que habían llegado a entrar al entorno urbano. Algún analista comenta que es distinto andar por la zona rural o más periurbana que la zona ya de costa, esa franja costera donde ya estaría una población más compacta, y que ahí sería mucho más difícil precisamente para estos grupos insurgentes, rebeldes, como les queramos llamar, para entrar por ahí, y que igual, como creo que comentábamos, para avanzar puede que ya hayan llegado al tope por ese frente, puede ser un estancamiento, puede que comience a ser retrocedida esa avanzadilla por las fuerzas de Assad y aliados. Y no solo eso, decías antes lo de, disculpa que se me cortó, me pareció oír que comentaba Juan Carlos que Homs decía que iba a ser tomado. Sí, algún flipado lo dijo. Homs es imposible después de todo, o sea, lo que demuestra eso es que al régimen de Assad no le importó destruir una ciudad dejarla de 13.000 habitantes a 20.000, piedra sobre piedra. Ahora, por ejemplo, los que vuelven no son precisamente los refugiados, sino a esas personas se les considera apátridas, y se ha empezado a repoblar esa zona con chiitas de o bien iraníes, incluso aliados pakistaníes, etcétera, aunque suena raro, ¿no? Y buscan chiitas que se establezcan ahí y que hagan un cambio demográfico con apoyos al régimen. Homs sería dificilísimo tomarlo si no es con un ataque masivo de fuerza aérea, y Hama pues intentar tomarlo por la significancia que tiene, o significación que tiene, por lo que ocurrió en el 82. Pero la joya de la corona sigue siendo Alepo. Y no hemos hablado de lo que sería una ofensiva como Irán hacia el este, hacia Deir al-Zor, para hacerse con los 4 pozos petrolíferos que hay, que son pocos, pero importantes, claro, para nutrir a Damasco, por parte de HTS, Agrar al-Sham, la Agnat al-Kafkas, que es una división de chechenos, porque Deir al-Zor produce muy poco combustible, pero es un combustible para autoconsumo, combustible para petróleo, para autoconsumo. Si cae Deir al-Zor, va a poder antes Rusia podía abastecer de petróleo a Siria, no a coste cero, pero bueno, es cierto, llevamos petróleo, tal y cual. ¿Qué situación tiene Rusia ahora económicamente hablando, tras el caos de la mal llamada Operación Militar Especial / invasión de Ucrania? ¿Qué puede hacer ahora también Irán, que está bajo un régimen nuevamente de sanciones, y cuando llegue Trump de nuevo aún más? ¿Va a llegar también petróleo de Corea del Norte, que es rodeado? Yo creo que ahí está Deir al-Zor,
Y de momento esas islitas son Daesh, que sigue teniendo el control de alguna zonita ahí rural, desértica. Pero de momento, salvo agrandamiento de estas zonas de Daesh, el único que podría tomar Deir el-Zor sería el grupo de los kurdos. Y quitárselo al Assad. Claro, exactamente. Ahí no lo niego, pero para ellos la joya de la corona, quiero decir, para los grupos yihadistas, no para el Estado Islámico o Daesh, que es otro grupo, ya no es directamente islamista, es salafista yihadista o takfirí. En este caso, pues puede haber una ofensiva desde Alepo hacia Deir el-Zor, rápida, una especie de guerra relámpago, podría ser, pero ¿qué capacidad tiene esta gente? ¿Qué medios logísticos tienen, sobre todo para el desplazamiento? Pueden intentar hacerlo por su parte, pero sería complicado. Lo que sí veo es que, claro, la batalla, digamos, propagandística ya tiene. Ha caído la ciudad más grande de Siria. Eso significa que, con tiempo y rascando por debajo de la superficie, al final quizá, no digo que se hagan con todo el país, pero con los grandes núcleos de población podrían. Y esta ofensiva nos ha pillado a todos por sorpresa. Me recuerda mucho a hace un año cuando Azerbaiyán destrozó el corredor de Lankin para hacerse con lo que quedaba con Nagorno-Karabaj. Salvando la diferencia, pero es un tipo de operación relámpago muy parecida. Sí, y todo lo que acabas de decir también es debido a el debilitamiento de Rusia como poder militar, ¿no? Porque Sí. en el caso de Armenia, bueno, el caso de Armenia es un caso trágico, ¿no? Que tengan un gobierno sumamente corrupto como el que tienen y que depende de Putin. Sí, depende de Rusia y que bueno, que le brindó, creo que cero asistencia a la hora de que Nada en absoluto. Sí. Putin hacía como que Pashinyan era un extraterrestre. Totalmente, sí. Estoy buscando lo que fue la ofensiva, que fue justo el septiembre de octubre del año pasado, y ahí sí que podemos hablar ahí sí que se puede hablar de limpieza étnica, porque hubo desplazamiento forzoso de la población. Aquí puede llegar a darse en algún caso, sí, desde luego, dependiendo con perdón, porque nunca hay ganador y perdedor, pero vamos a utilizar el término ganador o de conquista de las zonas más amplias del país, de Siria, y luego quedaría el qué hacer. Ahora, por lo visto, la preocupación de menos de mucha gente es que ya Yulani, el líder de Hayat Tahrir al-Sham o HTS, ha prometido que no va a masacrar a los chiitas, ¿no? Pero fíjate. Sí, en el caso... en el caso de Rusia y de las tropas rusas, para vergüenza y oprobio de ellos, en diciembre de 2023, hace un año, estaban de guardias de tráfico en las carreteras y en el aeropuerto organizando el desplazamiento de esa limpieza étnica, con permiso de Aliyev y de Azerbaiyán. Es decir, las tropas rusas pidiéndole permiso, por favor, a Aliyev y a Azerbaiyán para hacer de guardias de tráfico. Totalmente, sí, y luego fue cuando, si no me falla la memoria, Armenia deja la Unión Euroasiática, empieza a morder un poco la mano de Putin, y al final hay casi un golpe de Estado. Yo también aquí en Siria no descarto un golpe de Estado por parte de generales del régimen, Hay los menos, pero hay un coronel o general del ejército relativamente joven, 53, 54 años, se le apoda Nimer, el león, ¿no? Y León o Nimer, no, Assad es León, debe ser algo así como el Tigre. De hecho, su división se llama División Tigre. Y vamos, básicamente, si quiere dar un golpe de Estado contra Assad, puede hacerlo. Encima es bien visto porque es de los que se quejó de la numerosa presencia de iraníes en el país. Y no solo eso, con respecto a Rusia, con respecto a Siria, Putin no se va bien con Assad. De hecho, Putin le había planteado a Assad hacer un esquema Grozny de destruir Alepo, de bombardear con bombas de racimo, etcétera, y de precisión, pero dejando de ser una carnicería, núcleos de población rebeldes, para luego intentar hacer un golpe de palo y zanahoria, ¿no? Assad se negó y quería destrucción al máximo de la oposición a aquellos instantes, ¿no? Y Putin desde entonces, si le veis,
cuando mira a Assad y cuando habla con él, parece que le está dejando como de lado, como haciéndole ascos y feos. Entonces, tampoco podemos descartar que Putin diga cae Assad. Lo exiliamos a Bielorrusia, a Rusia, pero cae Assad, o a Corea del Norte. Es un elemento Sí, interesante. hay que ver económicamente hoy en día y militarmente qué es lo que le sirve a Rusia, si Siria realmente es importante estratégicamente o no. La base naval, sí. La base naval, por lo menos, La base sí. de Tartus, ¿no? Sí. Sí, que es la única que tienen fuera de un ámbito más o menos Euroasiático, ¿no? Sí. El problema sigue siendo el mismo, porque vale, tienes San Petersburgo, pero tienes que ir al Báltico para luego salir al Mar del Norte y a partir de ahí salir al Atlántico. En el caso de Tartus tienes que ir en dirección hacia Gibraltar para salir al Atlántico o por el Mar Rojo después de atravesar el Canal de Suez para ir al Índico. Siempre tienen esa problemática de que, vale, sales a un mar, pero ese mar luego tienes que ir a otro para salir al océano que es más amplio. Ese es el dilema que tienen estos rusos y siempre lo acaban teniendo bastante mal, pero en esa maldad que la imprimen con otros pueblos que acaban teniendo estas situaciones, como por ejemplo Ucrania, con el tema de la salida al mar de Azov, perdiendo tal vez Crimea, y el tema de Finlandia, que le robaron parte de Karelia. Son pueblos que sufren y al final no Rusia no tiene satisfacción. Bueno, ha salido un poquito Rolling Stones la sentencia, pero ahí está la problemática. Tienen Vladivostok, sí, pero bueno, se congela a la mitad del año y además China podría quererlo recuperar. Es que el puerto Harbin, sí, a lo de China, sí. Eso sí, hay quien dice que esta situación que se ha generado sería como un Hanukkah anticipado o unas navidades anticipadas tanto para Israel como para Ucrania. Y no solo eso, también está el factor de sobre todo de cuánto puede mantenerse con gasto diario Siria en esta situación. El gasto diario de la guerra durante esos pongamos los 3 primeros años gordos hasta 2014, que hay momentos en los que ya se cortan ciertas partes del país porque están bajo control de Daesh, no porque no pueda el gobierno central de Damasco con ello, pues el costo diario era aproximadamente, creo que de 62 millones de dólares durante 12 meses. Multipliquemos eso y ahora que vuelva a pasar desde el inicio, cuando las últimas sanciones han hecho bastante daño a Siria, no las sanciones solo por el tema de apoyo a Rusia, sino sanciones que afectaron muchísimo al clan Assad, no tanto al clan Assad, sino a sus primos, ¿no? Los Makhlouf, que controlan el 80% de la producción económica del país, de telecomunicaciones, cemento, bienes raíz, etcétera, ¿no? Pues ha hecho muchísimo daño. No es que Siria sea la Corea del Norte, pero los mismos apagones que se hablan tanto de ellos en el Líbano, de que no hay energía, pues lo mismo pasa en Siria. Eso que puede dar pie, a mi entender, que en el instante en el que, sobre todo, el Estado central no pueda pagar pensiones o los mínimos de los mínimos de los mínimos, se puede dar paso a una situación más allá que da miedo, que sería una afganización del conflicto, ¿no? Que sobreviva Damasco mientras tenga el apoyo de Damasco solo como ciudad, vamos, la capital. Damasco ya es una ciudad grande, gracias al apoyo de Rusia y de aliados nominales, pero que de repente Putin puede decir corto ya el grifo porque estoy sin dinero también para la guerra en Ucrania, no tengo tampoco dinero para los Wagner en África, pues buscar la vida. Y entonces Assad, si Najibullah duró 3 años, yo creo que Assad durará un mes. Esa es mi opinión. Otra cosa es que, a pesar de lo mal que se lleven, pues el Kremlin con Assad digan, no es un hijo de tal, pero es nuestro hijo de cual, ¿no? Que decimos siempre. Y esa es la única viabilidad que razono para la pervivencia del régimen de Bashar al-Assad. Cosas como la base Tartus, cosas también como la base de Khamenei, etcétera, y la presencia rusa ahí, pues por posiciones estratégicas. Pero si no, lo hubiese dejado caer como un castillo de naipes hace muchísimo tiempo. Sí, hay que ver hasta qué momento Rusia considera que Assad es una ficha importante, ¿no? En el momento que lo crean descartable, se terminó. Sí. Bueno, de hecho es descartable. Hay que ver cuál es el momento para descartarlo.
y justamente no es descartable que al final, pues lo que he dicho, se opte por un general de línea menos dura que Assad, no dispuesto a negociar, pero tenga más galones que él, por lo cual no es difícil, porque Assad, por mucho que se diga, no tiene experiencia en combate. Basar a Assad, quiero decir, Maher sí, su hermano, que reapareció hace poco, que decían que había muerto, que había perdido una pierna en el atentado del 18 de julio de 2012, pero reapareció bastante sano por lo que vi. Otra cosa es hasta qué punto pues no ha sido purgado por su hermano, ¿no? Hay un elemento creo que interesante, como es el hecho de la continuidad territorial aparente, porque algunos identifican a Irak como si fuera un estado unitario y olvidan el pequeño detalle de que no están con esa fórmula de el Ayatollah Khomeini respecto de lo que el Islam chií debe de ser respecto de el poder temporal, y en el ámbito de Irak los chiíes son patriotas de Irak, a pesar de que el país tiene 100 años como país, pero piensan no rendirse, no subsumirse a la situación de Irán como si fuera la patria de todos los chiíes. Dicen no, a eso no. Y esa continuidad territorial llevaría desde Irán, pasando por Irak, controlado por algunos territorios de estas milicias pro-iraníes, pasando por Siria, algunos armamentos en dirección hacia Hezbollah, en el Líbano. Hace unos días se encontró un túnel no de estos estilo La Gran Evasión, con ahí todos los oficiales aliados en la Segunda Guerra Mundial haciendo un túnel muy pequeñito, no, uno pasando camiones, y yo calculé a ver cuánto podría haber costado eso, pues fácilmente entre 50 y 175 millones de dólares, solo ese túnel de 3,5 kilómetros, metiendo los camiones, haciendo cinta transportadora de los contenedores con las armas, por lo cual quien no puede permitir, igual Putin puede permitirse el hecho de que caiga Assad, pero Irán no puede permitirse el hecho de que pueda haber una discontinuidad territorial, porque eso debilitaría definitivamente a Hezbollah, y eso evidentemente ahí tenemos un asunto interesante, que por eso decía lo de adelantamiento del Hanukkah, porque Israel lo único que tiene que hacer es coger las palomitas, o dicho en sudamericano, los pochoclos, y empezar a ver qué demonios está pasando enfrente y cómo se pegan entre ellos, y al final y el asunto ciertamente es importante, porque si Irán no puede permitir que caiga al-Assad, entonces los armamentos que envía a Rusia para que le pegue a Ucrania, entonces igual van a decrecer. Y por eso decía, igual para Kiev también es una Navidad adelantada. Sí, claro. Sí, aunque ellos utilizan el calendario ortodoxo, o el seguimiento ortodoxo, sí, podría ser un buen regalo de Navidad, sea el 25 o bien sea el 6-7 de enero. Lo que sí hemos de decir, y creo que que coincidimos todos, es que ahora mismo la cabeza de Assad está volviendo a prender de un hilo casi tanto como en 2012 o 2015, cuando la ofensiva del Estado Islámico. Coincido mucho con Gustavo, también contigo, Juan Carlos, quiero decir, pero es por una frase que dijo al principio del programa, que era: esta gente no conoce lo que es la democracia liberal occidental, busca un hombre fuerte, pues será tan fácil como que se sustituya a Assad por otro hombre fuerte. La cosa es, ¿será un hombre fuerte secular en la línea de los últimos 50 años, o se trata por un hombre fuerte, que pueda aplacar a los islamistas? Eso es lo que tenemos que considerar, pienso, Bueno, no quiero ponerme a adivinar el futuro, pero en caso de caer el gobierno de Assad, va a haber otro gobierno islamita. La diferencia es que no va a ser amigo de Irán, y eso es lo que le viene bien a Israel, porque hoy en día tenés Irán, Irak, Siria, poco más que te subís a un auto en Teherán y te vas manejando hasta el Líbano. Y perder Siria para Irán sería algo muy complicado, porque quedarían aislados lo que queda de Hamas y lo que queda de Hezbollah. Creo que sería una oportunidad para el Líbano. Que caiga Assad. Creo que sería el más beneficiado. Sí, a Israel.
Bueno, A y Israel Israel para bater esa zona buffer. Sí, sí. Israel va a seguir teniendo un enemigo ahí. Lo bueno que no va a tener de repente todas las armas que Irán envía, no estarían llegando a este régimen. Y bueno, y quedaría Irak ahí aislado en el medio, con bases norteamericanas, Irak no es un país, de hecho, es un territorio que está ahí ahora y que es una especie de anarquía Sí, con sí. diferentes... Es rarísimo lo que pasa. A consecuencia de la invasión de Estados Estados Unidos Unidos, sí, sí. y a consecuencia de no tener un plan post-invasión. Y dejar que se fagocitase el país, volviéndolo a una guerra civil, aplicando la resolución por la cual este genio, que era Paul Bremer, desautoriza o elimina, liquida al partido Baas y al ejército iraquí, es decir, 2,5 millones de personas a la calle y sobre todo creando un sistema de cuotas políticas por sistema proporcional a etnias o sectas como se hizo en el Líbano, se que era fracaso el Líbano. Es decir, Irak ha sufrido una libanización por una parte, una ocupación estadounidense, pero también una iranización, mientras que en Irán está bajando cada vez más el sentimiento de islamismo, en Irak está creciendo. Que eso es lo divertido, que lo divertido es que cuando un país supuestamente hace imperialismo e invade a otro, supuestamente con el paso del tiempo eso tendrá repercusiones positivas. Pues la invasión de Bush en 2003 ha conseguido que el país en buena medida de Irak sea un protectorado de Irán. Así que fantástico. De hecho, cuando está la gran ofensiva de agosto, de 2014, a las puertas de Bagdad, de Daesh, Qasem Soleimani aterriza en helicóptero y le dice al primer ministro de aquella que quería prorrogar su mandato hacia un tercero casi anticonstitucional, a Nuri al-Malik le dice: o te quitas o te quitamos nosotros. Inmediatamente dimitió y se nombró Haidar al-Abadi en una sesión rápida del Parlamento para darle poderes de emergencia. Entonces sí, ha acabado el protectorado de Irán y encima con una fuerte presencia de grupos fundamentalistas que al principio fueron expulsados a Siria en 2011 y que luego intentaron retomar el país, porque no olvidemos una cosa que decía al-Baghdadi, que era: el camino hacia Bagdad pasa por Damasco, como si fuese una vuelta a la épica de las primeras conquistas islámicas de los siglos 8 hasta 7-8 hasta el 11-12, ¿no? Eso lo dice todo. Y Damasco, que casualmente está muy cerquita de los Altos del Golán, ¿no? Efectivamente, hasta los Altos del Golán creo que es escasamente menos de una hora en coche. Sí, son aproximadamente unos 100 kilómetros, una cosa así. Pero a lo que voy, un avión Israel ha bombardeado Damasco prácticamente a diario en los últimos años, ¿no? Para evitar esa transferencia de armas hacia Hezbollah, que también dentro de todo falló bastante. Sí. Porque teniendo en cuenta la cantidad de armamento que llegó a colocar Irán en territorio libanés, a mí me deja mucho que pensar cómo la capacidad, sí. Claro, cómo falló ahí la inteligencia israelí, si se quiere. Sí. Destruyeron mucho, pero también hubo más que no vieron. Sí, desde luego. Y más si contamos con el factor sorpresa de cómo diría yo, de que Hezbollah ahora mismo está bajo mínimos y en algunos instantes de lo que fue la guerra civil siria también estaba bajo mínimos, no fue aprovechado por Israel. Israel yo creo que tenía el miedo en aquellos instantes en 2015 dejó hacer a Hezbollah para decir: no ponemos nuestros muertos encima de la mesa, sobre todo para el factor de invadir por una parte Siria y por otra parte que se maten entre ellos, porque era sobre todo el combate entre Hezbollah y otro grupo fundamentalista pero distinto a la sunita, que eran los de Estado Islámico. ¿Y cómo veis el asunto de la presunta paz a través del armisticio, a través del arreglo que sirve para que Joe Biden se vaya de la presidencia diciendo: bueno, técnicamente ha cesado el fuego en el Líbano, están más tranquilitos? ¿Es real? ¿No es real? ¿Hezbollah va a seguir recibiendo tundas por parte de Israel?
¿Cuál es el panorama? Por lo menos hasta el 20 de enero. Yo creo que más que nada lo que es lo relativo a la administración saliente se va, nunca mejor dicho, con el ramo de las piernas. No digo ya lo que hizo hoy Biden de amnistiar a su hijo, me parece que ha sido hoy, ¿no? Una vergüenza. Eso muy mal, muy mal. No puede tanto que se quejaba de Trump amnistiando eso, y no estoy defendiendo a Trump, ni mucho menos, pero mal, mal. Por otra parte, ha intentado está luchando por el Congreso para dejar un paquete de ayuda a Ucrania. Por otra parte, creo que su último viaje va a ser a Angola para intentar hacer un poco el paripé y evitar que Rusia siga creciendo en África, porque eso es seguro. Y por último, pues este alto el fuego no está durando mucho, porque ya hoy ha sido violado 3 veces. Entonces es una situación realmente complicada para tanto la administración saliente como la administración entrante. Si Trump, por lo que herede, quiere hacer una paz augusta, es viable. Pero ¿cuánto puede durar esa especie de, otra vez, zona buffer entre el río Litani o sobre todo la zona de Golán sin que vuelva a dar pie a un conflicto que puede expandirse, como sabemos siempre, por varios países? Porque aquí no es solo Siria o Líbano, es que tenemos Irak, tenemos Jordania, y puede llegar perfectamente, como dijiste antes, a Egipto. Jordania creo que es el país más tranquilo, el que no quiere meterse en ningún lío, el que quiere evitar que vengan refugiados de otro lado, quiere tener un status quo dentro de Jordania porque así como están cómodos. Si no estaría participando también en este problema que tiene Siria. Sin embargo, de Jordania generalmente no escuchamos hablar. Y no, porque es dejar hacer, dejar ver, es exactamente. Se siente muy cómodo sin entrar en problemas con Israel y teniendo simpatía con Estados Unidos. Yo creo que el actual rey de Jordania y su esposa, que es palestina, la reina de Jordania es palestina, se sienten muy cómodos en la posición actual. De neutralidad y encima incluso como de mediadores, justo, sí. Claro, sí, y permitiendo a la Fuerza Aérea de Israel utilizar sus cielos cuando sea necesario para defenderse de Irán. Eso es, como ya pasó durante el ataque de septiembre-octubre, ¿no? Sí, es un hecho, y como dije anteriormente, y creo que no me equivoco, es el gran aliado de Israel en Oriente Medio, no tanto otros como por un proceso de paz o con un proceso de paz que fue firmado en el año 78 como es Egipto, que no deja de ser importante, con otros que subrepticiamente parecen ser enemigos de Israel, pero que colaboran en inteligencia, como son Emiratos Árabes Unidos y sobre todo Omán. Pero sí, aquí básicamente sobre todo también por tema comercial. Hay un intercambio de aproximadamente $1 billón anual entre Jordania e Israel en temas de tecnología, temas de turismo, temas también de control de puertos. Es un hecho que se haría perder por ambas partes si rompiese relaciones. Hubo una vez que estuvieron a punto de romperse por el chapucero plan de intentar matar a Khaled Mesal en Amán, desde luego. Pero ahora mismo lo que veo es un factor por el cual Israel y Jordania tienen un enemigo común, que es el régimen de Assad, pero que prefiere quizá incluso mantenerlo a raíz de que pueda haber otra vez, lo que tú dices, Gustavo, muy correctamente, flujo de refugiados máxime cuando antes de irse unos palestinos que vivan en Siria a Israel se irían a Jordania, donde ya lo que es la población cisjordana es un 20%, y los palestinos de a pie son el 80%, entre ellos la reina. Es un factor, vamos, qué dato. Voy a plantear una hipótesis. ¿Qué pasaría si, lo mismo que hemos visto en Hama retirando a las fuerzas agresoras, las agrupaciones respecto de lo que Rusia puede aportar, Irán puede aportar, Hezbollah puede aportar, hacen que Al-Assad intente recuperar, no en días o semanas, sino a lo largo de meses, igual para finales del 2025 ha recuperado volver al status quo anterior o incluso ocupar Idlib y quitarse de en medio este elemento? ¿Cómo quedaría ciertamente la cosa? Porque el régimen de Al-Assad quedaría debilitado, eso está claro. Irán estaría todavía más debilitado porque habría invertido un montón de fuerzas en ello. Rusia estaría un poquito más debilitada porque habría tenido que defender Tartus con más sangre y sudor. Y entonces,
igual también sería una oportunidad para normalizar la situación del Golán en un escalón un poquito más estable, siguiendo sin ser amigos, una relación un poquito más, con lo cual, incluso en ese escenario que se mantuviera al-Assad, podría haber incluso un horizonte de cierta estabilización de esta zona. A ver, yo lo que pienso y salgo de esto, quizá Gustavo conozca este plan, era hasta, y también Juan Carlos, hasta 2005, cuando pasó lo de Hariri, se planteaba no devolver el Golán completamente, sino un 10% que iba a ser hasta la ciudad de Quneitra, con la promesa que pudiese volver a los refugiados, ser reconstruida, porque es una ciudad fantasma, y sobre todo, ante todo, que no parezca y no es para ti, el uso de que los altos de Golán sean las cataratas para recursos hídricos, etcétera, compartidos por Israel y por Siria, pero sin devolver completamente los altos de Golán a Siria. Solo la parte que he dicho de Quneitra. En un estado de debilidad de los que Assad te sentarse en negociaciones sería viable. Ahora no se puede plantear. Quiero decir, está débil, pero lo que quiere es ganar la grasa como sea. Se puede plantear incluso una especie de paz augusta federalizando el país, como ha pasado con Irak, con todos los problemas que puede tener. Sin buscar, no obstante, lo que son los cuotas de poder mediante el reparto de poder mediante confesionalidad. Y por último, y no menos importante, estaría el factor de que si aquí se triunfa con los altos de Golán, lo que puede hacer para una paz con el Líbano o Israel sería devolver las granjas de Sheba siempre que Hezbollah se retire y las tropas sirias que están ahí se retiren más allá del río Litani. Pero estoy hablando hipotéticamente, es muy complicado. Hombre, de puntualizar que mi planteamiento no implicaba retroceder a Israel ni un solo centímetro cuadrado, pero bueno. Sí, yo creo que Israel no va a entregar ni un centímetro cuadrado. Antes del 7 de octubre del 2023, Israel estaba dispuesto inclusive hasta a entregar parte de territorio israelí para anexarlo a Cisjordania, para que sea más grande Cisjordania. Todo eso se murió el 7 de octubre. Eso seguro, sí, sí. Una cosa que no tiene nada que ver con lo que nos convocó, que es Siria, el tema aquel de 2 pueblos, 2 estados, sí, para mí es algo que murió. Hace mucho tiempo. Estoy de acuerdo que hace mucho tiempo, pero hasta el 7 de octubre todavía había gente dentro de Israel que aceptaba la posibilidad de 2 pueblos, 2 estados. Hoy en día te diré que tal vez podés llegar al 1%. Si llegas, realmente. Sí, llegas. Y ahora ya se incluso habla de una opción hecha por muchos, que está buscando el nombre, no lo encuentro, por muchos académicos estadounidenses de origen israelí e incluso ciudadanos árabes, siempre que tengan el mismo número de derechos, que sería una especie de trifederación en la cual estuviesen Israel, Palestina y Jordania. Es un sueño romántico, no va a ocurrir desde luego, pero quizás fuese el mal menor, por así decirlo. Bien, pero volviendo a Siria, yo creo que hoy lo que nos tendríamos, la pregunta más realista es si de aquí a un año, por poner una fecha, las fronteras de Siria van a seguir siendo las mismas de hoy, si Turquía no se va a quedar con parte del norte de Siria, porque Siria no va a tener forma de defenderlas, y ver si Assad llega de acá a un año, ¿no? Hay que ver quién toma el poder y cómo se reparten todos esos territorios que hoy en día se llaman Siria, que fue un país inventado una vez que terminó la Primera Guerra Mundial. Totalmente, porque recordemos que también tiene parte del Estado alawita, hay una parte que sí que esas partes anexionadas legalmente y dada por la Sociedad de Naciones a Turquía, como la provincia de Hatay, anteriormente Iskenderiyya o Alexandría, y una etcétera que la pelea también ahora suele ser no solo con Israel, sino con Turquía, y no tanto por el problema kurdo, sino porque cuando desde Ankara quieren apretar el cuello, nunca mejor dicho, a Siria, a Damasco, cortan el agua del río Tigris y Éufrates a través de la presa de Atatürk. Entonces estamos hablando de un país que ya cuando sufrió escasamente porque fue poco tiempo, 2 meses, una sequía en 2009 como Siria, el número de refugiados climatológicos, etcétera, como de desastre ecológico, fue aproximadamente de unos 115.000, que acabaron vagando como pollos sin cabeza por las calles de Damasco.
dado también al repudio por parte de la sociedad damascena, ya burguesada, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que contar que Siria es un país que sigue siendo, en ámbito urbano y en datos macroeconómicos, equiparable a Portugal en los años 80-90. Pero en datos micro, sobre todo la campiña, es como un país de tercer mundo. Unamos a eso lo que es la guerra y tenemos el escenario ideal para un país como una afganización o somalización o balcanización, y perdón por ese último término, porque sí que implica desplazamiento forzoso de población y guerra civil, ¿no? Pero es lo que estamos viendo. Y efectivamente, Gustavo, quizá de aquí a un año las fronteras que tan artificiosas se marcaron con el acuerdo de Sykes-Picot y posteriormente a partir de Sevres, pues cambien una vez más. Y no cambiarán para nada, bueno, estoy seguro. Sí, yo para marcar la diferencia, como vivo en un país del tercer mundo como es Uruguay, a lo que voy a decir lo siguiente. Vos, por ejemplo, dentro de Uruguay, vas a cualquier pueblito de 500 habitantes y le preguntás, ¿dónde naciste? En Uruguay, que sos uruguayo. En Siria, fíjate ahí en el mapa las decenas o centenas de aldeas que existen, andá a muchas de esas del norte y pregunta ¿qué sos? A ver cuántos te contestan sirio. Te dirán, soy realmente kurdo, turcomano, o soy nacido en Siria pero soy turcomano, o si ya no quieren ir a eso, que son árabes, no, realmente nací aquí pero soy sunita, chiita, no, soy druso o palestino que se expulsó de lo que era nuestra patria en el año 48. No, realmente somos circasianos que huimos de la persecución rusa hace 150 años, 160 años. Es lo mismo que pasa en Afganistán. Soy pastún, soy uzbeko, pero vamos a ver, sois afganos. No, cuidado. Aquí hay una diferencia. Pues igual, efectivamente. Sí, cuánta razón, Gustavo, cuánta razón. Y una aclaración, que dijiste patria palestina. No, en el año 48 no existía una patria palestina. No, digo, no, yo sé. Empezaba, lo que pasa es que ellos dicen que se expulsa la patria palestina. Yo sí, perdón. Y ciertamente, no puedo evitar recordar las palabras de Hafez el-Assad en el año 72 a Yasser Arafat diciéndole: no existe Palestina, no existe el pueblo palestino, solamente existe la Gran Siria. La Gran Siria, no existe Líbano, no existe Israel, era que dejaba con eso. Deja de sentarse aquí a lo mío y darme la murga, además sorsivo, de darme el plomizo con paz de Palestina. Esto es la Gran Siria, y él optaba por la Gran Siria, desde luego. Básicamente, uno de los apoyos del Frente Unido, que era parte de lo que llamaba el Frente Revolucionario del BAS, era el Partido Social Nacionalista Sirio, que optaba por la Gran Siria, con un componente de Anglus tipo neonazi muy potente. Claro, ahí podemos ir al islamo-nazismo, que, bueno, se han encontrado centenares de libros de Mein Kampf, Mi lucha, de Adolf Hitler, en manos de los terroristas de Hezbollah, pero no solamente libros, sino que eran libros de estudio, subrayados, marcados, con... Obviamente sí, los protocolos de la subversión, mucha gente, bueno, yo llegué a verlos como se vendía abiertamente en librerías de anticuario en el Cairo, con lo cual sí, hay un componente de ese denominado islamofascismo que asusta, a mí por lo menos. Y tengamos en cuenta de que hay cientos de miles de refugiados que están en Europa y que podemos verlos en las manifestaciones que se ven en Europa generalmente, que en su momento dijeron somos re progresistas, viva el amor, vamos a dejar entrar a estos refugiados, y no se estaban dando cuenta de lo que estaba pasando ahí, que era realmente una invasión islámica en Europa, en pleno siglo XXI. Nos fuimos de Siria. Sí. Y ese flujo también, la gran mayoría, sabemos perfectamente que la gente que huía del caos más absoluto, sin duda alguna, pero que había un sustrato de, bueno, pues, desde el operativo de Al-Qaeda hasta gente que creía, porque tuve varios amigos que trabajaron con la red de refugiados y decía, el problema realmente incluso es que hay grados de los refugiados, como grado 1, grado 2, y claro, llega un refugiado sirio y pasa inmediatamente, y llega un refugiado afgano y no puede pasar, tiene que decir que es sirio, para que hubiese, porque están viviendo una guerra civil mucho más conocida porque está a la frontera de Europa. Y en muchos casos hay colectivos LGTB
minoritarios porque no pueden, digamos, exteriorizar su identidad sexual por miedo a ser ejecutados. E incluso entre los refugiados había ataques contra este colectivo cuando huían, al igual que los demás, de la guerra y del carmen absoluto. Es un tema complejo y para analizar, y da bastante miedo, desde luego. Sí, yo temo por el futuro de Europa. Desde luego. Sí, Porque temo por lo siguiente, por la forma en que comienza a radicalizarse la gente. Porque deja de existir un centro para empezar a ir hacia extremos. En España tenemos a Sánchez, que si bien no es un extremista, es saludado y felicitado por Hamas. En Italia tenemos a Meloni, que llegó al poder sin ocultar que era simpatizante de Mussolini. Y esas cosas a mí me preocupan, más allá de que hoy Italia creo que está teniendo una política exterior muy razonable, no deja de asustarme que esta persona diga: a mí me simpatizaba Mussolini. O, por ejemplo, Orbán y su cada vez más, digamos, autocracia. Es una democracia liberal, como él decía, ¿no? Da miedo, desde luego. Y a partir de 2025 tenemos que ver este proyecto de Europa, cómo funcionará, sobre todo para dar cuenta de un futuro que ya está aquí y tenemos que montarnos a ello. Sí, efectivamente, aprovechar que Donald Trump va a ser presidente de Estados Unidos para, primero, organizar una cultura de defensa. Segundo, entender que esa cultura de defensa no se hace con declaraciones ni con manifiestos, sino que se hace con industria militar, con complejo militar industrial, se hace con compra de armamento, con compras de plurianualidad, es decir, estandarizadas y garantizadas para que esas empresas puedan sobrevivir, que sean empresas europeas y no tener que comprarle a Estados Unidos ni a ningún otro país. Hacer eso requiere no solamente cambio de mentalidad, cambio industrial y poner un montón de dinero en un momento en el que sigue estando esa buena ondita, ese pensamiento buenista, ese pensamiento demasiado naif, y que evidentemente cuando uno puede pensar, hombre, Europa podría hacer algo dentro de la situación en Siria, ya, pero primero, ¿con qué aliado dentro? Igual los kurdos, tal vez. Proyección. Hemos tenido que hacer despliegues siempre dependiendo de Estados Unidos. Recuerdo que cuando sucedió la intervención respecto de Libia en 2011, Italia y Francia, que no son Somalia en ejércitos, tenían armamento para 3 días de combate. Para 3 días de combate. Imaginemos que Italia o Francia se tuvieran que encontrar con una situación como la del 40. Pues se hunden otra vez, como le pasó a la Francia del 40. Una cosa antes de, para ir terminando, perdona, que también tengo que me sé que tienes otra cosa con Carlos y me ha gustado también, pues su despedida como alto comisionado de seguridad y política exterior de la Unión Europea, aparte también supongo su despedida como político, se retirará en breve, Josep Borrell dijo: no podemos estar esperando que suceda en las elecciones o la política interna de Estados Unidos cada 4 años. Y ahí va la cultura de defensa, básicamente, para no tener esta dependencia, pues que ha ocurrido desde el año 91 también, ¿no? Y con Maastricht incluso en el 92. Una cultura de defensa que tiene que ser propia de la Unión Europea. No se puede descartar un ejército europeo, aunque siga existiendo la OTAN. Y básicamente lo que se dice, ser aliado de Estados Unidos, desde luego, como también podemos ser aliados del 90-100% del resto del mundo, si al final pues los sistemas democráticos funcionan. Otra cosa es subyugarse o estar en la necesidad de recurrir a ellos, como hablamos anterior con Gustavo, de cada día tener que estar pidiendo a Estados Unidos, como fue la posguerra, que narra muy bien Tony Judt en el libro del mismo título, y otro, etcétera. Es una conclusión que quería decir. Es algo que depende de Europa, no de Estados Unidos. Exactamente, aquí es el factor europeo, no es el factor estadounidense, desde luego. Estados Unidos ya votó, y hemos visto por lo que ha votado. Dentro de 4 años puede seguir en la misma esfera o la otra. Pues habrá que adaptarse, pero por parte de Europa, no por parte de Estados Unidos. Sé que quieren ir terminando, pero Europa es tan proteccionista como el Partido Republicano.
Totalmente. Ojo, y América del Sur sufre eso porque para nosotros intentar venderle 1 kilo de arroz a Europa es prácticamente imposible. Sin embargo, para que sea autoconsumo. Es una forma de plegar el comercio internacional a Europa y Estados Unidos. Sí. ¿cuál es el país que le compra más arroz a Uruguay? Irán. Irán, sí, Irán, o incluso regímenes que se consideran, déspotas, como puede ser Nicaragua del supuesto frente sandinista, pues, o mejor dicho, de la dictadura de Ortega, o como dijiste el otro día, de su mujer, porque no puede comprar a otro lado, pero también Uruguay tiene que vender. Entonces se explica las dos cosas. Bueno, entonces podemos ir dando un cierre. Si queréis hacer un comentario más o menos final sobre el tema de Siria con todas sus implicaciones. Que ahora a mí me ha gustado, por favor, se lo faltaba. Bueno, sin querer tener la bola de cristal, simplemente yo me imagino que Siria dentro de un año no va a tener las fronteras que tiene hoy en día, va a cambiar y dudo que el régimen de Assad pueda sobrevivir. La única manera que tiene de sobrevivir es que sus enemigos comiencen a pelearse entre ellos, porque no es un enemigo contra Assad, son muchos contra Assad y a su vez esos muchos no están unidos, están separados entre ellos. De hecho, cuando entraron a Alepo, hubo un grupo que arrancó banderas de Palestina y las pisoteó, y hubo otro grupo que desplegó banderas de Palestina. Así que hay que ver cómo se llevan entre ellos, pero Assad, gane o pierda, va a terminar debilitado y Siria va a terminar debilitada. No puedo más que coincidir con Gustavo. Las fronteras encima artificiales y muy porosas que hay en Siria me dan pie a pensar a que si Assad vuelve a tener debilidad, o puede caer, puede haber incluso un autogolpe o golpe interno. No reniego tampoco de que las facciones islamistas al final puedan tomar Damasco, pero que pase como en Kabul, que al día siguiente empiece una guerra entre esas facciones que han liberado supuestamente la ciudad, y que tengamos pues una guerra urbana de aquí a durante 5 años hasta que llegue un régimen tan despótico como los talibán, cuando la gente está cansada y quiere que vuelva a ley y orden, aunque sea de la manera más brutal. La situación no es ni mucho menos halagüeña. Europa, Occidente, el mundo, Estados Unidos hizo muy mal en dejar de lado a Siria desde el 2019, COVID mediante, hasta 2024, y de esos polvos estos lodos. La situación, obviamente, como vuelvo a repetir, no es ni mucho menos halagüeña, es muy peligrosa, y un efecto derrame de Siria a Líbano y de ahí a Israel o incluso Irán puede ser absolutamente nefasto en una época en la que sabemos que toda información que digamos ahora, a las 19:27 del día 2 de diciembre de 2024, a las 19:45, 8 menos cuarto, puede haber cambiado por completo. ¿Y no hay más? Sí, y en efecto vamos a ir viendo cómo evoluciona este asunto en Siria y las complejidades de las relaciones con otros escenarios. Uno que no hemos mencionado, como puede ser Armenia-Azerbaiyán, el elemento iraní, la situación en Líbano, la situación en Ucrania. Es un mundo siempre interconectado, y que esas debilidades que han podido ver en Assad precisamente han abierto la puerta a que esta intervención sobre Alepo se haya producido. Pues muy agradecido de que hayáis estado por aquí, y seguramente en un futuro pues volveremos. Como siempre digo, el agradecido soy yo. Y yo también. Hasta pronto, tengo que dejaros ya, y un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias. Abrazo.